Dice la palabra del Señor en el verso 12 de Romanos: por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre, y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres, por cuanto todos pecaron. Pues antes de la ley había pecado en el mundo, pero donde no hay ley, no se inculpa de pecado. No obstante, reinó la muerte desde Adán hasta Moisés, aún en los que no pecaron a la manera de la transgresión de Adán, el cual es figura del que había de venir. O sea, Adán es figura de Cristo, del que había de venir. Pero el don no fue como la transgresión, porque si por la transgresión de aquel uno murieron los muchos, abundaron mucho más para los muchos la gracia y el don de Dios por la gracia de un hombre, Jesucristo. Y con el don no sucede como en el caso de aquel uno que pecó, porque ciertamente el juicio vino a causa de un solo pecado, para condenación, pero el don vino a causa de muchas transgresiones para justificación. Vamos a orar. Padre, gracias por tu palabra, Señor, en este momento. Bendice la vida de los oyentes a través de la predicación. Entendemos que solo a través de la predicación el hombre puede nacer de nuevo. El hombre puede ser regenerado. Únicamente, Señor, a través de la predicación del Evangelio de Jesucristo, tal y como está escrito. Dios mío, bendice el corazón, la vida de cada oyente. Yo te pido, Señor, que seas tú abriendo los corazones, tomando el control de las mentes, de los pensamientos en este momento, para que tu palabra entre, penetre hasta lo más profundo, de manera que parta el alma, el espíritu, los tuétanos, las coyunturas, y que discierna los pensamientos y las intenciones del corazón. Señor, todo espíritu perturbador, échalo fuera, Señor. Oh, toma control, Señor, de todo. Toda distracción se va fuera en el nombre de Jesús. Declaramos, Señor, tu presencia, tu poder obrando a través del Espíritu Santo en este momento. Sé tú trayendo fe, sé tú trayendo revelación a través de tu palabra, Señor, trayendo perdón, salvación a aquellos que no te conocen. Espíritu Santo, convence al mundo de pecado, de justicia y de juicio, Señor. Gracias. La gloria y la honra es tuya, Señor. Amén y amén. Bien, quiero hablar bajo el tema Adán y Cristo. Ese es el tema el cual vamos a estar desarrollando en esta tarde. Adán y Cristo es el tema. Quiero decirles, hermanos y amigos, que por el pecado de Adán, toda la raza humana quedó contaminada de pecado y separada de Dios. Por el pecado de Adán, toda la raza humana quedó contaminada y separada de Dios. O sea, el acto o la acción de un hombre introdujo el pecado en el mundo. Y también introdujo
la acción de Adán, la pena de muerte sobre la raza humana. La primera carta a los Corintios, el capítulo 15, verso 22, dice la palabra del Señor: porque así como en Adán todos mueren, también en Cristo todos serán vivificados. O sea, aquí el apóstol Pablo igual nos presenta a la persona de Adán y también nos presenta como una esperanza a la persona de Jesucristo. Dice la palabra de Dios que en Adán todos mueren. Todos, cada uno de nosotros vamos rumbo a la muerte. Producto de ese pecado de Adán, producto de la desobediencia de Adán. Si miramos el verso 1 del el verso 12 del capítulo 5 de Romanos, es la lectura inicial, nos damos cuenta que el apóstol Pablo dice que como el pecado entró en el mundo por un hombre, fue Adán el que introdujo el pecado en el mundo. Y por el pecado, dice, entró también la muerte. Así la muerte pasó a todos los hombres. Nadie puede decir yo no voy a morir, porque la muerte pasó a todos los hombres. El mensaje anterior, creo que fue el sábado, explicábamos que Adán no solamente murió físicamente, o no solamente murió espiritualmente, sino que también murió físicamente. O sea, se dieron las dos muertes. Y ahora quiero darle continuidad al mensaje, porque es importante que quede claro en nosotros. El apóstol Pablo dice que así como el pecado entró en el mundo por un hombre, o sea, refiriéndose a Adán, y por el pecado entró la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres, por cuanto todos pecaron. Ahora volvamos a la primera carta a los Corintios, capítulo 15, el verso 22, que dice: porque así como en Adán todos mueren. Acabamos de leer que en Romanos dice que la muerte pasó a todos los hombres y estamos destinados a morir. Hablando de la muerte física, porque así como en Adán todos mueren, también en Cristo todos serán vivificados. Entonces, mire, hay algo que debemos de entender en este momento, que aquí está hablando de las dos muertes, dos tipos de muertes: la muerte espiritual y la muerte física. De la muerte física no se escapa nadie, a menos que usted esté vivo cuando Cristo venga a levantar a su iglesia. Es la única forma como usted se puede librar de la muerte física. Es que esté vivo cuando Cristo venga a levantar a su iglesia. Eso se le llama rapto, se le llama arrebatamiento. Es importante que entendamos esto. Pero dice Pablo que en Adán todos mueren, espiritualmente, físicamente. Pero en Cristo todos serán vivificados. Antes de venir a Cristo, la persona está muerta. Eso ya lo explicamos el sábado pasado. Está muerta, completamente muerta. El hombre no puede venir a Dios por sí mismo porque está muerto, muerto. La palabra muerto en griego es muerto. Amén. Muerto es muerto. Entonces, entendemos
que cuando la persona viene a Cristo, o no cuando la persona viene a Cristo, sino cuando Cristo llama a la persona, porque el muerto tiene que escuchar la voz de Dios, la voz de Jesucristo, para poder levantarse. Es una obra sobrenatural de Cristo. Y dice que en Adán todos mueren. O sea, por el pecado de Adán, toda la raza humana está muerta. Pero cuando la persona escucha la voz de Dios, si viene a Cristo, entonces en Cristo todos serán vivificados. ¿Cómo lo podemos aplicar físicamente también? Ok, si la persona en Cristo muere físicamente, un día esa persona escuchará también la voz de Dios y resucitará. Por eso es que estos pasajes se aplican tanto a la muerte espiritual como también a la muerte física. Entonces, mire qué importante es esto. Es importante que por otro lado entendamos que la obediencia de un hombre, los muchos serán constituidos justos. Ya hablamos de la persona de Adán. Adán nos contaminó a todos nosotros, a toda la raza humana. Fuimos contaminados por el pecado, por la desobediencia de Adán. Y en Adán todos mueren. Pero por la obediencia de un hombre, los muchos serán constituidos justos. Dice Romanos, vamos a ver Romanos 5:19 y vamos a ver también el verso 17. Porque así como por la desobediencia de un hombre, o sea de Adán, los muchos fueron constituidos pecadores. O sea, nadie puede decir yo no soy pecador. Todos somos pecadores. Todos hemos pecado. Y por esa desobediencia de Adán, los muchos, dice Pablo, fueron constituidos pecadores por la desobediencia de Adán, cuando desobedeció a Dios. Entonces, Adán en ese momento está representando a toda la raza humana y nos contaminó a todos. Y por esa desobediencia suya, toda la humanidad fue constituida pecadora. Así también, por la obediencia de uno, refiriéndose a Cristo, que es el postrer Adán, los muchos serán constituidos justos. Cuando aquí dice los muchos serán constituidos justos, se está refiriendo a todos aquellos que creen en el Evangelio de Jesucristo, que se acercan a Cristo o a Dios por la fe. Entonces, aquí entendemos que los muchos serán constituidos justos. Está hablando de aquellos que obedecen al Evangelio de salvación. El verso 17 dice: pues si por la transgresión de uno solo reinó la muerte, mucho más reinarán en vida por uno solo, aquellos que creen, Jesucristo. Los que reciben, aquí lo aclara, los que reciben la abundancia de la gracia y del don de la justicia. Pablo habla aquí de una abundancia de la gracia. La gracia de Dios, la gracia de Jesucristo es abundante y es capaz de poder alcanzar a todo aquel que cree, que se acerca a Él. La abundancia de la gracia y del don de la justicia, el don de Dios, el don de la justicia es Cristo mismo. A eso se refiere el apóstol Pablo. O sea, la obediencia de Jesucristo puso a la disposición la justicia y la vida eterna para el ser humano que es pecador y que está caído y que está muerto en delitos y pecados. Pero esa obediencia de Jesucristo, como el postrer Adán, puso a la disposición
total justicia y la vida eterna. Adán entonces representó a toda la humanidad atrapada por el pecado y la muerte. Pero Jesucristo representa a una nueva humanidad que se caracteriza por la justicia y la vida de Dios. Recibimos entonces las consecuencias del pecado de Adán, pero también recibimos las consecuencias del sacrificio de Cristo a través de la obediencia y la fe. Dice 1 Corintios, el capítulo 15, verso 21, porque por cuanto la muerte entró por un hombre, también por un hombre la resurrección de los muertos. Aquí está presentando tanto a Adán como a Cristo. Dice el apóstol Pablo que la muerte entró por Adán, pero también por un hombre llamado Jesucristo entró la resurrección de los muertos. O sea, en Cristo hay resurrección, en Cristo hay esperanza, en Cristo hay vida nueva. O sea que la pena del pecado de Adán no solamente fue la muerte. Quiero decirle que Adán también llegó a ser una persona corrupta. Adán llega a ser una persona corrupta y nosotros somos descendientes de Adán. Y de igual manera, no solamente nacemos bajo la sentencia de muerte, sino también nacemos moralmente corruptos. Así nacemos, moralmente corruptos, inclinados a la maldad. No sé, pero eso usted lo sabe. El ser humano es inclinado o está inclinado hacia la maldad. No hacia las cosas buenas, no hacia Dios, sino que por cuanto moralmente nacemos corruptos, somos inclinados a la maldad, al pecado, porque tenemos o traemos una naturaleza pecaminosa. Pecamos por el pecado de Adán, hemos sido contaminados. Nosotros entonces somos hijos de Adán, nacemos en pecado. Aún los niños, les explicaba el sábado que nacen en pecado. Y ya le voy a mostrar un pasaje que es muy claro para que entendamos bien esto. El hombre hace lo malo porque el hombre es malo. Por eso el hombre peca, por eso el hombre desagrada a Dios. El hombre es malo o hace lo malo porque es malo, ¿verdad? En Romanos capítulo 7, el verso 15, dice, son palabras del apóstol Pablo, porque lo que hago no lo entiendo, pues no hago lo que quiero, sino lo que aborrezco, eso hago. Mire qué naturaleza esta. Lo que aborrezco, dice el apóstol Pablo, eso es lo que termino haciendo. El pecado debe de considerarse de esa manera. Debe ser algo aborrecible para el hombre, pero el hombre es inclinado hacia la maldad, hacia hacer lo malo. El apóstol Pablo lo dice claramente acá. Aún nosotros como creyentes, como personas que hemos sido alcanzadas por el evangelio, por la gracia, por el don de Dios, aún nosotros tenemos que luchar diariamente con nuestra carne, con esta naturaleza caída. Entonces, el creyente tiene dos naturalezas. La naturaleza adánica, la naturaleza carnal, la naturaleza caída. Esa es una naturaleza que nosotros como creyentes tenemos. Pero tenemos una nueva naturaleza, que es la naturaleza de Cristo.
Tenemos entonces dos naturalezas, pero el que no tiene a Cristo solo tiene una naturaleza, la naturaleza adánica, carnal, caída. Por eso dice la Biblia que el hombre está muerto en sus delitos y pecados. Ahí lo entendemos bien. Y mire pues lo que dice el salmista David. El salmista David, en el Salmo 51, él está reconociendo su pecado. Él está confesando su pecado. Y mire lo que dice David, para que entendamos que esta naturaleza es corrupta, es una naturaleza carnal caída. Y dice el salmista: he aquí, en maldad he sido formado. Lo que yo le decía, que a unos niños nacen en pecado. En maldad he sido formado, y en pecado me concibió mi madre. Nacemos con esa naturaleza pecaminosa, caída. El hombre de Dios, por decirlo así en un principio, el hombre de Dios cayó de su estado original de justicia, por lo cual ese hombre está torcido, ese hombre está depravado, porque cayó de su estado original de justicia cuando desobedeció a Dios. Hablando de Adán, y en Adán todos somos pecadores. Ok, el hombre es un ser depravado entonces, que no teme a Dios. Y esta depravidad va a salir a flote en todo lo que él piensa, en todo lo que él hace y en todo lo que él habla. Allí vamos a ver la depravidad del hombre. Allí vamos a conocer el hombre depravado. En lo que piensa, sus pensamientos son malos. No son los pensamientos de Dios. En todo lo que el hombre habla solo de vanidad, de pecado. Y también lo podemos ver esa depravidad en el hombre en todo lo que hace. Sus acciones son malas. Entonces, para que vayamos teniendo una idea, la única solución a esta depravación humana se encuentra únicamente en el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Mire, hermano, la esperanza del hombre caído, del hombre depravado, no está en la religión. Todos los demás hombres que están siendo dirigidos por una religión están perdidos, siguen muertos, siguen siendo hombres depravados, siguen siendo hombres corruptos, no han nacido de nuevo, no han sido regenerados. No habla la Biblia que hay esperanza hacia aquel hombre que está acobijado en una religión. La única esperanza del hombre se encuentra en el Evangelio de Jesucristo. Por eso el apóstol Pablo dijo: no me avergüenzo del Evangelio, porque el Evangelio es poder de Dios para cambiar vidas. El Evangelio es poder de Dios para transformar. Solo el Evangelio de Cristo trae esperanza a la humanidad, ninguna religión. El hombre y su religión van derecho al infierno. Pero cuando el hombre viene a Cristo, entonces surge la esperanza. Vamos a leer el capítulo 5, el verso 17 y verso 18 de Romanos. Dice: pues si por la transgresión de uno solo reinó la muerte, o sea, la muerte sigue reinando. Por la transgresión de Adán, la muerte sigue reinando. Mucho más reinarán en vida por uno solo, Jesucristo, los que reciben la abundancia de la gracia y el don de la justicia. Reinaremos en vida. Reinaremos cuando recibimos la abundancia de la gracia por un solo hombre llamado Jesucristo y por el don de la justicia, el verso 18. Así que como por la transgresión de uno vino la condenación,
Esa es otra palabra importante que debemos de subrayarla, porque el hombre caído, el hombre carnal, el hombre sin Dios, no tiene esperanza. La Biblia dice que está condenado. Por la transgresión de Adán vino la condenación a todos los hombres. Detengámonos un momento. La humanidad sin Cristo está condenada. Ahí lo dice. Por el pecado de Adán. Ya dijimos que Adán está representando a toda la humanidad. En Adán todos pecan, todos mueren. Y ahora por esta transgresión de Adán vino la condenación a todos los hombres. De la misma manera, por la justicia de uno vino a todos los hombres la justificación de vida. En Cristo somos justificados. En Cristo tenemos vida. Eso se logra por la justicia de Cristo, dada a los hombres. Entonces en Cristo hay esperanza. Pero yo quiero que miremos Romanos capítulo 1, el verso 18 y el verso 19, para darnos cuenta de algunas cosas acerca del hombre. Porque la ira de Dios, ya en el verso 18, el apóstol Pablo en el capítulo 5 nos habla de la condenación del hombre por la caída de Adán, pero también nos habla de la justificación y de la vida por la persona de Cristo. Porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres que detienen con injusticia la verdad. Mire, todo hombre sin Dios es injusto. Por eso Pablo nos dice en el capítulo 5 que en Cristo somos justificados. Pero el hombre sin Cristo es un hombre injusto. Y dice el apóstol Pablo que la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad, contra toda maldad, todo pecado e injusticia de los hombres que detienen con injusticia la verdad. El hombre injusto, el hombre pecador, el hombre caído está deteniendo la verdad de Dios. No la quiere aceptar, no la quiere asimilar, no la quiere atesorar. Persiste en pecado. Y esto es importante, el verso 19. Porque lo que de Dios se conoce les es manifiesto, pues Dios se lo manifestó. Mire, hermano, le quiero decir aquí, présteme sus ojitos un momento y sus oídos. Ningún hombre, ningún ser humano en aquel día del juicio le va a decir al Señor: nadie me habló de ti. Y el Señor le va a decir: no tienes excusa. Un momento, no tienes excusa. No vale tu excusa. ¿Por qué? Porque está escrito. Volvamos al verso 18 y luego leemos el 19. Volvamos al 19. El Señor le va a decir: no tienes excusa. No es válido tu excusa, le va a decir el Señor en aquel día. Porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres que detienen con injusticia la verdad. Ese es el hombre pecador, el hombre sin Dios. El verso 19. Porque lo que de Dios se conoce les es manifiesto, pues Dios se lo manifestó. Todo hombre tiene conocimiento de Dios. Todo hombre sabe que existe Dios. Todo hombre, toda mujer tiene conocimiento acerca del Dios verdadero. Amén. Ok. Hay personas que dicen ser ateas, pero la Biblia no aprueba eso. Y nosotros como creyentes decimos: es que ese es ateo. Pero la Biblia no aprueba eso. No existe tal cosa en la Biblia.
de las personas ateas. Y aquí lo comprobamos en estos dos versos. Todo hombre tiene conocimiento de Dios, conoce que hay un Dios, sabe que hay un Dios, porque Dios se ha manifestado a ellos, pues Dios se los manifestó. Entonces, hermano, la Biblia no reconoce la existencia del ateo, así como lo escuchan. El hombre sabe que hay un Dios. El hombre sabe suficiente acerca del Dios verdadero para aborrecerlo. Él tiene conocimiento acerca de Dios. El problema no es falta de conocimiento. El problema es el hombre mismo, que es corrupto, es malo. Ese es el problema. No es falta de conocimiento el problema. El hombre conoce quién es Dios, pero el hombre pelea con todo lo que tiene para detener la verdad que él conoce. El verso 18. Le voy a volver a leer esto. El hombre conoce quién es Dios, pero el hombre pelea con todo lo que tiene para detener la verdad que él conoce. Porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres que detienen con injusticia la verdad. El hombre pelea, lucha con todo lo que tiene para detener esa verdad. El hombre sabe quién es Dios y su conciencia le grita y le dice: estás mal, estás mal. Hay una conciencia que al hombre le está gritando y le está diciendo: estás mal, estás mal. Cada paso que da, la conciencia le está hablando y le dice: estás mal, estás mal, estás mal. La conciencia le está gritando y él, ¿sabe qué hace el hombre? Se tapa los oídos para no escuchar la verdad de Dios. Ellos tapan sus oídos a la verdad de Dios para no escuchar. Pero el hombre no tiene excusa delante de Dios. Romanos capítulo 2, el verso 1. Vamos a leer al verso 12 y luego vamos a leer el verso 15 y el verso 16. Por lo cual eres inexcusable, oh hombre, quien quiera que seas tú que juzgas. Pues en lo que juzgas a otro te condenas a ti mismo, porque tú que juzgas haces lo mismo. ¿Qué dice la Biblia? Eres inexcusable, oh hombre, quien quiera que tú seas. Delante de Dios el hombre no tiene excusa. Verso 2. Mas sabemos que el juicio de Dios contra los que practican tales cosas es según verdad. Hay un juicio de Dios que el hombre no se lo puede quitar de encima, porque el hombre es pecador y si no se arrepiente, el juicio de Dios siempre viene sobre él. Mire qué tremendo, el verso 3. Y piensas esto, oh hombre, tú que juzgas a los que tal hacen, porque hay gente que se jacta y dice: yo no soy como ese, pero es un pecador. Fíjese que entre hombres perdidos se acusan. Y aquel dice: yo no soy adúltero, yo no soy fornicario, yo no soy esto, no soy lo otro. Pero sigue siendo pecador si no tiene a Cristo. Entonces por eso el apóstol Pablo dice: y piensas esto, hombre, tú que juzgas a los que tal hacen y haces lo mismo, que tú escaparás del juicio de Dios. El hombre, si no escucha la voz de Dios, si no lo obedece, no tiene escapatoria. No tiene escapatoria, no escapará del juicio de Dios. Verso 4. O menosprecias las riquezas de su benignidad, paciencia, longanimidad, ignorando que su benignidad te guía al arrepentimiento. La bondad de Dios siempre está guiando o queriendo guiar al hombre al arrepentimiento, pero el hombre persiste, endurece su corazón y no viene a Dios. Verso 5. Pero por tu dureza y por tu corazón no arrepentido, mira hermano, atesoras para ti mismo ira para el día de la ira y de la revelación del justo juicio de Dios. Hay un juicio de Dios para los hombres.
Eso es lo que dice la Biblia. Y dice que por la dureza y por el corazón no arrepentido, el hombre está atesorando para él mismo ira para el día de la ira y de la revelación del justo juicio de Dios. Verso 6. El cual, o sea Dios, pagará a cada uno conforme a sus obras. Entonces Dios en aquel día va a pagar de acuerdo a sus hechos. En aquel día Dios le va a decir al hombre: ok, hiciste esto. Y entonces, de acuerdo a todo lo que hiciste, es tu paga. Esa es tu paga. De acuerdo a sus obras, Él pagará a cada uno. Verso 7. Vida eterna a los que perseverando en bien hacer, buscan gloria y honra e inmortalidad. Ok, aquellos que obedecen a la voz de Dios, su recompensa será vida eterna. Porque ellos perseveran haciendo la voluntad de Dios, buscan gloria y honra e inmortalidad. Verso 8. Verso 8. Pero ira y enojo a los que son contenciosos. Pero ira y enojo de parte de Dios a los que son contenciosos y no obedecen a la verdad, sino que obedecen a la injusticia. Entonces la ira de Dios, el enojo de Dios contra aquellos que no quieren obedecer la verdad. ¿Cuál es la verdad? La que yo estoy predicando en este momento. Y si alguien no tiene a Cristo y tiene que obedecer esta verdad, porque si no está en problemas, en serios problemas, no obedecen a la verdad, sino que obedecen a la injusticia, la ira y el enojo de Dios será sobre ellos. Verso 9. Tribulación y angustia sobre todo ser humano. Mire que no dice sobre algunos seres humanos, sino que dice que tribulación, angustia sobre todo ser humano que hace lo malo. Allí no va a valer el cuento, hermano, de que el hombre se va a justificar y va a decir: bueno, yo siempre le hice bien al vecino, yo siempre hice favores, porque el hombre cree que por obras se va a salvar. La salvación no es por obras. La salvación es un don de Dios, es un regalo de Dios. Tribulación y angustia sobre todo ser humano que hace lo malo, el judío primeramente y también el griego. Mire, hermano, mire, aquí está clarito. ¿Cuántos de ustedes saben que Israel es la nación escogida, amada por Dios? Pero mire, hermano, el judío que no se arrepienta, tribulación y angustia sobre todo ser humano, aquí va incluido judío, griego, gentil. El judío primeramente, porque a ellos vino Cristo y lo rechazaron, por eso están en primera plana ellos. Ese no le va a valer que sea judío, hermano, si no se arrepiente está condenado. Ok. Y también al griego. Verso 10. Pero, mire qué promesa más maravillosa para los hijos de Dios. Pero gloria y honra y paz a todo el que hace lo bueno, al judío primeramente y también a la iglesia del Señor Jesucristo. Entonces el hombre decide qué escoger: ira o tribulación, o gloria, honra, paz, si sirve a Dios, si sigue a Dios. Verso 11. Porque no hay acepción de personas para con Dios. Dios no hace acepción de personas, hermano. Ahí Dios va a incluir a todo el ser humano. 12. Porque todos los que sin ley han pecado, sin ley también perecerán. Hay preguntas así como estas: ¿qué va a pasar con aquellos que murieron antes de la ley? Bueno, aquí está clarito, mire, hermano, para que usted se defienda.
porque todos los que sin ley han pecado, sin ley también perecerán. Clarito. Ok. Y todos los que bajo la ley han pecado, por la ley serán juzgados. Amén. Así es de que con ley o sin ley, que el hombre no se arrepiente. Ya le dije que todo ser humano tiene conocimiento acerca de Dios. El hombre sin Cristo está cabal, está perdido. Verso 15 y verso 16. Mostrando la obra de la ley escrita en sus corazones, dando testimonio su conciencia. Mire, hermano, dando testimonio su conciencia. Y acusándoles o defendiéndoles sus razonamientos o su razón. Verso 16. En el día en que Dios juzgará por Jesucristo los secretos de los hombres conforme a mi evangelio. Palabras del apóstol Pablo. Hay un pasaje, hay un verso en el libro de Juan. Son palabras de Jesús. Y dice Jesús: si yo no hubiese venido, ni les hubiese hablado, no tendrían pecado. Pero ahora, por cuanto yo he venido y les hablé, no tienen excusa por su pecado. Aquí cabe este texto. En el día en que Dios juzgará por Jesucristo, porque fue Él el que vino como el enviado de Dios, como el Mesías. Y dice que los secretos de los hombres, conforme a mi evangelio, Dios va a juzgar los secretos de los hombres. O sea, todas aquellas cosas ocultas. Un ejemplo, cuando el esposo engañó a la esposa y la esposa nunca se dio cuenta, ahí lo va a revelar Dios aquel día. A todo aquello que se hizo en la oscuridad, en lo secreto, quizás te supiste esconder bien hasta de los hombres, pero Dios va a revelar esos secretos en aquel día. Ok, yo necesito avanzar. Estamos ok. Todo lo que es el hombre, cada aspecto de su ser, ha sido contaminado por la corrupción moral. Todo su ser, hablando de su cuerpo, de su razón, sus emociones, su voluntad, todo lo que el hombre es, todo su aspecto, cada aspecto de su ser que ha sido contaminado con esa corrupción moral. El hombre ha sido afectado en cada una de estas áreas. Pablo, por ejemplo, habla del cuerpo de muerte. En Romanos capítulo 7, verso 24, mire lo que dice Pablo. Ya leímos que en Adán todos mueren, pero en Cristo todos serán vivificados. Pero dice Pablo: miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Y después el apóstol sigue diciendo: más gracias sean dadas a Dios por Jesucristo, Él es el que me va a librar de este cuerpo de muerte. Miserable de mí, quiere decir que ese cuerpo fue afectado. Pablo sigue teniendo la naturaleza vieja, la naturaleza caída, y por eso dice esto: el cuerpo del ser humano fue afectado por el pecado. Cada aspecto de su vida fue afectado, o de su ser. Y por eso Pablo dice: ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? La razón fue contaminada también. Romanos 1:21 dice: pues habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios, ni le dieron gracias, sino que se envanecieron en sus razonamientos, y su necio corazón fue entenebrecido, se volvió oscuro. Pero aquí habla de la razón que fue contaminada. También su voluntad, sus emociones están corruptas, están afectadas. Su voluntad. Romanos 7, 14, 15. Dice este pasaje de Romanos 7, 14, 15: porque sabemos que la ley es espiritual,
mas yo soy carnal, vendido al pecado. El verso 15, porque lo que hago no lo entiendo, pues no hago lo que quiero, sino lo que aborrezco, eso hago. En otras palabras, la voluntad del hombre también fue afectada. El hombre es como un animalito, como el cerdo, que va hacia su pecado. Esa es su naturaleza. El cerdo, usted lo toma, lo baña, le quita todo el sucio que pueda tener y luego le pone perfume y hasta lo puede besar. Lo deja tan chaineado y mire, hermano, solo lo suelta usted y el cerdo se va al charco, porque esa es su naturaleza. Y fíjese que el apóstol Pedro compara al hombre como el cerdo y como el perro que vuelve a su vómito. ¿Por qué el perro vuelve a su vómito? Porque eso es lo que a él le gusta. Es aquel tipo de hombre que sabe que ese pecado lo va a afectar y que le va a traer serias consecuencias, pero aún así él va al vómito. Así es el perro. Vamos a avanzar un poco, ya vamos a ir terminando. ¿Cómo puede cambiar el hombre? Solo Dios puede cambiarlo, cambiando su naturaleza o poniendo la naturaleza de Cristo en él. La Biblia dice, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. Pero es en Cristo como el hombre tiene esperanza. Es en Cristo como las cosas son hechas nuevas en el hombre, porque tiene la naturaleza de Cristo. Ok, miremos el aborrecimiento del hombre hacia Dios. En Romanos capítulo 1, verso 28 y verso 32. Y como ellos no aprobaron tener en cuenta a Dios, Dios los entregó a una mente reprobada para hacer cosas que no convienen. Ese es aborrecimiento del hombre para con Dios. El verso 29 dice, estando atestado de toda injusticia. Esa es la condición del hombre, atestado de toda injusticia. Y empieza a enumerar todos y cada uno de los pecados que el hombre comete o practica. Fornicación, perversidad, avaricia, maldad, llenos de envidia. Los hombres están llenos de envidia, homicidios, contiendas, engaños. Dice Pablo que están atestados de todas estas cosas, engaños y malignidades. Verso siguiente, son murmuradores, son detractores, son aborrecedores de Dios. El hombre aborrece a Dios. No hay hombre bueno, hermano. Son aborrecedores de Dios, injuriosos, son soberbios, son altivos, son inventores de males. Mire, hermano, estos, ¿qué es lo que no inventan? Son inventores de males, dice Pablo. Son desobedientes a los padres. 31. Necios, desleales, sin afecto natural, implacables, sin misericordia. 32. Quienes habiendo entendido el juicio de Dios, mire, lo entendieron. Quienes habiendo entendido el juicio de Dios, que los que practican tales cosas son dignos de muerte. Pregunto, ¿estás en alguno de estos pecados, en esta lista de pecados que el apóstol Pablo mencionó en el contexto? ¿Te encuentras tú en uno de estos pecados? ¿Estás practicando alguno de estos pecados? Entonces dice Pablo, concluyendo, quien habiendo entendido el juicio de Dios,
que los que practican tales cosas son dignos de muerte. Lo que merecen estos son la muerte, dice el apóstol Pablo. No solo practican estas cosas, estos pecados, sino que también se complacen con los que las practican. Qué tremendo esto. Ahora, alguien diría, pero Dios no es capaz de hacer todo esto, porque Dios es un Dios de amor, dice la gente. Sí, es cierto, Dios es un Dios de amor, es muy cierto, pero ese juicio de Dios tiene que caer sobre el desobediente, la persona que no obedece. Por eso es que el Señor nos muestra una vía de escape a la persona de Jesucristo. En Él podemos nosotros estar seguros. Pero la gente dice, ¿cómo un Dios de amor y misericordia puede hacer eso? Lo que pasa es que a nosotros, hermanos, nos han presentado, nos han hablado otro evangelio. Esa es la realidad. Que no importa que usted peque, que usted sigue pecando, usted tiene el amor de Dios, usted tiene el favor de Dios. Nos han presentado otro evangelio, pero no es el evangelio de Jesucristo. En cierta ocasión, ya voy a terminar, escuche esto, en cierta ocasión, un predicador está predicando y dice, el SIDA es un juicio de Dios. Y una madre se levantó y dijo, yo no estoy de acuerdo que el SIDA sea un juicio de Dios porque están muriendo muchos niños. Entonces vino el predicador y le preguntó, ¿cuántos niños murieron en el diluvio? Y ya no supo responder. ¿Por qué? ¿Por qué murieron? Porque Dios les había advertido a través de Noé por años y no quisieron arrepentirse. Entonces mire que el pecado alcanza también a esas generaciones, a los niños. Pero hablamos de un Dios de amor, un Dios de misericordia. Pero hermano, hay algo importante. Tenemos un ejemplo y vamos a jugar en esta noche. Ya voy a ir terminando, pero quiero que juguemos en este momento. Abramos nuestra Biblia en el Salmo capítulo 136. O sea, nosotros decimos, Dios es un Dios de misericordia, y es muy cierto. Y ya vamos a ver la misericordia de Dios entonces. Salmo 136, verso 1 al verso 17. Yo voy a leer, escuche aquí, yo voy a leer la primera parte del verso y usted va a leer la segunda. Ok. Verso 1. Alabad a Jehová porque Él es bueno. Hermano, pero con ganas, ¿verdad? Vaya, empecemos de nuevo. Alabad a Jehová porque Él es bueno. Alabad al Dios de los dioses. Alabad al Señor de los señores. Al único que hace grandes maravillas. Al que hizo los cielos con entendimiento. Al que extendió la tierra sobre las aguas. Al que hizo las grandes lumbreras. El sol para que señorease en el día. La luna y las estrellas para que señoreasen en la noche. Hasta ahí vamos bien, ¿verdad? ¿Todo va bien? Ahora vamos a hacer lo mismo aquí. Al que hirió a Egipto en sus primogénitos. ¿Se da cuenta? ¿Cuántos niños murieron ahí? Pero su misericordia sigue siendo para siempre.
Y eso es lo que no entendemos muchas veces. Su misericordia es para siempre. Y podemos seguir leyendo, sigamos leyendo. Dije que hasta el verso 17. Al que sacó a Israel de en medio de ellos, con mano fuerte y brazo extendido. Al que dividió el mar rojo en partes e hizo pasar a Israel por en medio de él. Y arrojó a Faraón y a su ejército en el mar. Al que pastoreó a su pueblo por el desierto. Al que hirió a grandes reyes. Ese es nuestro Dios. Entonces venimos nosotros, ¿verdad? Y aplicamos San Juan 3:16. Porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Maravilloso. Entonces la gente se agarra de ahí y dice, nadie se va a perder, aunque haga lo malo, que haga todo lo desagradable delante de Dios. Y decimos lo siguiente: Dios ama al pecador, pero aborrece el pecado. ¿Cuántas veces lo ha dicho usted eso? ¿Cuántas veces lo hemos dicho? Es que Dios ama al pecador, pero aborrece el pecado. Pero la Biblia dice otra cosa. Leamos el Salmo capítulo 5, el verso 5 y el verso 6. Los insensatos no estarán delante de tus ojos. Aborreces a todos los que hacen iniquidad. Pero nosotros decimos, Dios ama al pecador, pero aborrece el pecado. Mire, aquí dice otra cosa. Aquí dice que Dios aborrece a todos los que hacen maldad, iniquidad. Y el verso 6 es más claro. Destruirás a los que hablan mentira. Al hombre sanguinario y engañador abominará Jehová. No dice que lo ama. Esa es la Biblia. Así debemos entender la Biblia. San Juan 3:16 dice que, o Juan, las epístolas de Juan dice que Dios es amor, pero Hebreos dice que Él es fuego consumidor. Vamos a terminar. Y vamos a ir a Juan capítulo 3, verso 17. El verso 16 dice, porque de tal manera, déjamelo ahí. Porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Pero mire lo que sigue. Porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por Él. 18. El que en Él cree no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Y esta es la condenación, que la luz vino al mundo y los hombres amaron más las tinieblas que la luz porque sus obras eran malas. Entonces, el hombre, si no obedece la palabra de Dios, está condenado. Está separado de Dios por toda una eternidad, en un tormento eterno. Porque la condenación está en que la luz, Jesucristo, vino al mundo y los hombres amaron más las tinieblas, o sea, el pecado, que la luz de Cristo, porque sus obras eran malas, inclinados hacia la maldad. Tenemos el verso 20 todavía. Porque todo aquel que hace lo malo aborrece la luz
y no viene a la luz para que sus obras no sean reprendidas. Esa es la realidad. Ok, yo quiero finalizar con Romanos capítulo 6, el verso 23. Porque la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. La paga del pecado es muerte, pero el regalo de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Entonces en ese momento estás de frente o estás frente a Dios, frente a la Biblia, y Dios te presenta tu condición, pero también te da una salida y te dice: la paga del pecado es muerte, pero lo que yo te ofrezco es vida eterna. Lo que está diciendo Pablo, que en Cristo podemos ser justificados o somos justificados. En Adán todos mueren, pero en Cristo todos serán vivificados. Pero la paga del pecado es la muerte. El regalo de Dios es vida eterna. ¿Ok? Entonces Dios te presenta un regalo en este momento. Y es un regalo que todos conocen. No es un regalo que viene en una envoltura. Es un regalo que ya lo conocen. Dice la Biblia que es vida eterna en Cristo Jesús. ¿Quieres tú la vida eterna en este momento? ¿O vas a persistir en seguir en ese camino que llevas, que estás caminando? Es un camino que tú sabes que ofende a Dios, que te lleva a la perdición, que ese camino, si sigues en él, te mantiene bajo condenación y no tienes esperanza alguna hasta que abres tu corazón y le das cabida a la palabra de Dios para que Cristo te haga una nueva criatura. Solo el evangelio de nuestro Señor Jesucristo te puede cambiar. Solo el evangelio de nuestro Señor Jesucristo te puede transformar. Solo el evangelio de nuestro Señor Jesucristo te puede hacer una nueva criatura y surgir para una esperanza. Cristo te ofrece la vida eterna. La paga del pecado es muerte, pero el regalo de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Pregunto, ¿hay alguien aquí en nuestro medio, después de conocer todo lo que la Biblia dice, después de entender cuál es nuestra condición delante de Dios, hay alguien que dice: yo quiero ser una nueva criatura, yo quiero venir a Cristo porque en Cristo tengo esperanza, en Cristo hay vida nueva, en Cristo hay justificación? Hay alguien aquí, póngase de pie. Vamos a aprovechar para hacer un llamado. Yo sé que tenemos personas invitadas que nos acompañan en este momento. Y queremos aprovechar esta oportunidad para preguntarte: ¿te gustaría obedecer la voz de Dios? Es Dios el que te está hablando. Dios está queriendo llamar tu atención para salvarte, para perdonarte, para darte una vida nueva. No pases por alto las tantas misericordias del Señor.
cuánto Dios ha tenido misericordia de ti. Dice el apóstol Pablo que abundaron la abundante gracia de Dios y el don, el favor de Dios ha sido abundante en gran manera que donde abundó el pecado, sobreabundó la gracia. En esta tarde, Jesucristo te llama y te dice: sal de las sepulturas, sal de los sepulcros. Jesucristo te llama. Escucha la voz de Él. Debes de reconocer que sin Cristo estás muerto espiritualmente. Estás muerta espiritualmente, pero Jesucristo es la resurrección y es la vida. Y en esta hora tienes la oportunidad de venir a Cristo. Hay alguien en nuestro medio que dice: yo necesito a Jesús. Venga, la iglesia ora. Venga Jesús. Venga, usted que reconoce que se ha desviado de los caminos del Señor. Venga, usted que reconoce su condición sin Cristo. Hoy tienes la oportunidad, hoy tienes la gran oportunidad de venir al dador de la vida. La paga del pecado es muerte, pero el regalo de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Hay alguien en nuestro medio que dice: yo necesito con urgencia a Jesús. A tus pies entrego lo que soy. Es el lugar de mi seguridad, Donde nadie me puede señalar. Me perdonaste, me acercaste a tu presencia, me levantaste, hoy me postro a adorarte. no hay lugar Sí, Señor. Parte mi corazón a tus Pies, yo entrego lo que soy. Es el Lugar de mi seguridad, donde nadie, oh Señor, puede señalar. tú me rescataste, Dios. Me perdonaste, me acercaste a Nos has acercado a tu presencia. Me levantaste, hoy me postro a adorarte. Sí, Señor. No hay otro lugar al cual puedas ir, solamente a Cristo. Hay alguien más.
Señor, Dios es un Dios de oportunidades. Pero quiero decirte algo. El día de mañana no es tuyo. Quizás lo más seguro para nosotros es la muerte. Hoy podemos morir. Pregunto, si hoy murieras, ¿a dónde irías? ¿Irías a una eternidad con Dios o a una eternidad fuera de Dios? Hoy tienes la gran oportunidad de recibir la palabra de Dios. Hoy tienes la gran oportunidad que tus pecados sean perdonados y de esa manera obtener la gracia, el don de Dios. La Biblia dice que por todo lo que hemos hecho, lo que merecemos es la muerte. Pero Cristo viene para darte vida, para ofrecerte perdón, para que puedas disfrutar de esa vida en abundancia que solo Cristo te puede dar. El pecado siempre nos mantiene con un vacío y creemos que practicando pecados nuestro vacío va a ser llenado, va a ser suplido y que ya no vamos a tener necesidad. Pero el pecado nunca va a llenar el vacío de tu ser. Solamente la persona de Jesucristo. Por eso Jesús le dijo a la mujer samaritana: si conocieras el don de Dios, ¿y quién es el que te dice dame de beber? Tú le pedirías y Él te daría agua viva. El que bebiere de esta agua del pozo volverá a tener sed. Mas el que bebiere del agua que yo le daré nunca más volverá a tener sed. Si pruebas a Cristo, estarás satisfecha, estarás satisfecho. Nunca más tendréis sed. Quedarás saciado, quedarás saciada. Ven a Cristo. No lo dejes para mañana. Mañana puede ser demasiado tarde. Hoy Cristo te llama. Hoy la mano de Dios está extendida. No seas como Israel, que Dios se refiere a ellos y dice: todo el día extendí mi mano a un pueblo rebelde y contradictor. La mano de Dios está extendida para salvarte. Su oído no se ha cerrado para oír, sigue abierto para escuchar tu oración de arrepentimiento. Ven y confiesa tus pecados delante de Dios, y Dios te salva, Dios te sana. Ven a Jesucristo en este momento. Hay alguien, yo voy a insistir por última vez. Hay una persona que se reconcilia con el Señor. Hay una vida que siente que está necesitada de Dios, pero que hay algo que se opone y que no le deja venir a Cristo. Aborrece lo que estás haciendo y entrégate a Cristo. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. Porque la paga del pecado es muerte,
Pero el regalo de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Mas Dios muestra su amor para con nosotros. Aunque siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Si yo no hubiese venido, ni les hubiese hablado, no tendrían pecado. Pero ahora no tienen excusa por su pecado. No sea duro de corazón. Deja que Cristo obre en tu vida un milagro sobrenatural. Hay una vida más. Hay una persona más. Dios te bendiga. Un minutito más para aquellas personas que vienen al altar reconociendo su condición delante de Dios. Si lo haces, Cristo te perdona. Si lo haces, Cristo te salva. Y si hoy te tocara morir y recibes a Cristo, estarás a salvo. Estarás seguro, segura. Ya no vendrás a condenación, pues has pasado de muerte a vida. Alguien más, en el último minuto, Dios sigue con su mano extendida para salvar. Es su mano de misericordia. Es su mano de misericordia. Dios le bendiga. Vamos a orar al Señor en este momento. Repita conmigo esta oración. Diga conmigo: Señor Jesús, en este momento, después de haber escuchado tu palabra, reconozco mi condición. Acepto tu palabra. Creo a tu palabra. Me arrepiento por lo malo que he hecho. Señor, perdóname. Yo te recibo como mi Salvador, como mi Señor. Escribe mi nombre en el libro de la vida. Gracias, Señor, por salvarme, por rescatarme de mi vana manera de vivir, Señor. Ahora entiendo que estaba preso, esclavo, esclava, pero por tu sangre soy libre. Oh, gracias. Opera, Señor, el milagro del nuevo nacimiento en ellos, el milagro de la regeneración. Que se opere en ellos el milagro del nuevo nacimiento, que sean renacidos por la palabra de Dios que vive y permanece para siempre. Señor, ayúdales a seguir adelante. Dales la fuerza que ellos necesitan para avanzar en este camino, en esta lucha. Oh, Señor, gracias por tu nueva naturaleza en ellos. De modo que si alguno está en Cristo, en nueva criatura, las cosas viejas pasaron y aquí todas son hechas nuevas. Gracias, Dios. Pido para que el Espíritu Santo los selle. Ahora, Señor, que formen parte de la familia de la fe. Ahora que se conviertan en propiedad tuya. Gracias. Bendícelos, ayúdalos en el nombre de Jesús.
Amén y amén. Gloria a Dios. Gloria al Señor. Gloria a Dios. Vamos a recibirles con un fuerte aplauso. Gloria a Dios. Mientras toman los datos de los hermanitos, vamos a orar por las necesidades, por las peticiones. Si usted tiene una necesidad de oración, trajo una petición, levante su mano y vamos a orar. Vamos a hacerlo con fe. En el sacrificio de Cristo nos beneficiamos y debemos de apropiarnos de esas bendiciones, de los beneficios de dicho sacrificio. Dice la Biblia que hemos sido perdonados por el sacrificio. Dice la Biblia que hemos sido sanados por su herida, por cuya herida hemos sido nosotros sanados. Entonces son beneficios. Levanta tu mano, entonces vamos a orar. Padre, en el nombre de Jesús, oramos por un milagro en la vida de mis hermanos. Señor, tu palabra dice que por tu llaga fuimos nosotros curados. Dice tu palabra en el Antiguo Testamento que tú eres Jehová nuestro sanador. También dice en el libro de los Salmos que tú sanas todas nuestras dolencias. En el nombre de Jesús, todo dolor, toda enfermedad se va en el nombre de Jesús. Aplicamos la palabra de Dios a nuestra vida y declaramos que el poder de Dios está vigente, está activo para sanar, para restaurar tu salud. Recibe sanidad. En el nombre de Jesús echamos fuera todo espíritu de enfermedad, toda enfermedad incurable, terminal, es cancelada en el nombre de Jesús. Declaramos la sanidad tuya por el poder del Evangelio, por el poder de tu palabra. En el nombre de Jesús declaramos que la unción pudre el yugo. El yugo de enfermedad se pudre a causa de la unción. Hay una unción. La Biblia dice: mas vosotros tenéis la unción del Santo. Y si usted tiene la unción del Santo, el yugo se pudre a causa de la unción. El Salmo dice que hay una fresca unción de parte de Dios. En el nombre de Jesús declaro que la unción pudre el yugo en tu cuerpo. Todo azote ahora en el nombre de Jesús es quitado. Todo peso de enfermedad es quitado en el nombre de Jesús. Declaro, Señor, libre los cuerpos enfermos. Declaro restauración total para los cuerpos enfermos. Ahora, en el nombre de Jesús, recibe tu milagro. Recibe salud. Recibe sanidad en el nombre de Jesús. Oh mujer, recibe nuevas fuerzas, fortaleza de parte de Dios para tu vida. Tú que sientes que has perdido tus fuerzas, fortalécete en el Señor y en el poder de tu fuerza. En esta hora recibe fortaleza de parte de Dios. Él da esfuerzo al cansado, multiplica las fuerzas al que no tiene ninguna. Para aquellos que esperan en Jehová tendrán
nuevas fuerzas, podrán levantarse como las águilas, podrán volar en el nombre de Jesús. Recibe tu milagro en el nombre que es sobre todo nombre. Declárate sano, sana en el nombre de Jesús. Apropiate de tu milagro en esta hora en el nombre de Jesús. Problemas financieros, ahora en el nombre de Jesús, Dios trae una respuesta. Dios está sanando las finanzas. Dios está abriendo nuevas puertas en el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús, créelo, 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 créelo. Si lo crees, para aquel que cree, todo le es posible. La fe es importante en tu vida. Créelo y Dios lo hará. Dios te abre las puertas si lo puedes creer. Actúa como un loco. Actúa como un hombre, una mujer de fe. Empieza a actuar, empieza a accionar y las puertas se abren en el nombre de Jesús. Dios pueda bendecirte en gran manera. Dios puede. En el nombre de Jesús, las familias son benditas, los matrimonios son restaurados en el nombre de Jesús. Por el poder del Espíritu Santo, por el poder del Espíritu Santo lo declaramos en el nombre de Jesús. Gracias, Señor, gracias. No pierdas tu confianza, que tiene grande galardón, porque es necesaria la paciencia para que, habiendo hecho la voluntad de Dios, obtengáis la promesa. Quiero